Dime, ¿dónde vives? Muy bien, hermanos, pues para terminar con esta reflexión, hablamos de algo que es vital y es nuestra vida en comunidad. Nosotros tenemos que entender que la palabra comunidad de por sí nos localiza a nosotros en toda la familia humana, no solamente en la comunidad a la que pertenecemos singularmente en nuestra parroquia, o la comunidad del hogar, o la comunidad de la familia en general, sino la comunidad humana. Primero tenemos que ser comunidad en el amor, o sea, comunidad con Dios. Dios nos crea a nosotros en una comunidad desde el principio, porque nos crea en el vientre de la madre. Y en el vientre de esa madre quedamos en comunidad, porque quedamos ya sumergidos en el vientre de la familia humana. Pertenecemos a una familia, la familia humana. Somos parte de una gran comunidad. Y en el corazón tenemos que tener ese sentido de comunidad. Yo voy por la calle y veo un extraño que se desmaya. El hecho de que no sea pariente mío, ni pertenezca a mi comunidad de la iglesia, ni nada, eso no quiere decir que voy a pasar por encima de él y lo ignoro, simplemente porque no pertenece a mi comunidad. Esa es comunidad de Dios, comunidad humana. Yo debo tener un espíritu de comunidad con toda la humanidad entera. Ese es el principio. El principio verdadero de comunidad es pertenecer a una familia en la que Dios me creó y a donde yo aparecí. Yo aparecí en este mundo terrenal y pertenezco a una comunidad humana. No pertenezco a otra comunidad de marcianos o venusianos, nada, sino a una comunidad humana. Entonces, yo en ese sentido tengo que adoptar una conciencia y una responsabilidad, porque yo soy miembro de toda una familia. Yo puedo ser la honra de la humanidad o la desgracia de la humanidad de acuerdo a las decisiones que tome. Y todo lo que yo hago afecta el cuerpo entero. Por eso, el dolor más grande de las almas de purgatorio es ver cómo sus pecados afectaron a toda la humanidad entera. Ustedes se dan cuenta, en una familia de 10 hijos, 9 son honrados, 1 es ladrón, afecta a los otros 9. Ese ladrón afecta a los otros 9, porque ya pierde la dignidad toda esa familia. Cuando viven en esa comunidad por culpa de un ladrón en la casa, todos quedan manchados. La gente dirá, sí, su hermano es honrado, pero de todas maneras el ladrón siempre está en la boca de todos los demás. Siempre el malo de la familia causa el escándalo. Y por mucho que los otros hagan cosas buenas, nunca borrarán lo que hizo el malo. Y así es lo que pasa con nosotros. La vida en comunidad es estar conscientes de que todo lo que nosotros hacemos afecta a todos los demás. No solamente a nuestra inmediata comunidad que Dios nos confió, como es la familia, nuestro hogar, nuestros parientes de sangre y nuestra comunidad parroquial, por ejemplo, sino la humanidad entera. El que no tiene esa conciencia nunca es un buen miembro de la comunidad del hogar, ni de la comunidad de la parentela, ni de la comunidad parroquial. No puede ser, porque tiene una conciencia limitada, una conciencia condicionada a sus conveniencias, y por lo tanto tiene un corazón egoísta, egocéntrico, centrado únicamente en sus propios apetitos y en sus propias conveniencias. Por eso una persona así no puede tener vida en comunidad. No puede, porque no es un espíritu de servicio ni de amor incondicional. La vida en comunidad es el de saberse dar completamente. El buen hijo, el que se da en obediencia al padre. El buen padre, el que obedece las responsabilidades con sus hijos y con la sociedad, de asegurarse de que esos hijos sean dignos ciudadanos para que puedan ser ese estandarte y el ejemplo de todos aquellos que viven en la comunidad humana. El párroco tiene que ser el responsable de toda la comunidad, porque él debe ser el ejemplo de toda la parroquia. Todo esto lo debemos tener claro. O sea, la vida en comunidad para nosotros es una responsabilidad a la cual todos somos llamados a participar, pero desde las entrañas.
Así que yo me debo hacer un buen miembro comunitario desde el principio de la comunidad donde crecí, que es mi hogar. Pero ¿cuántas personas hoy en día especialmente pueden decir que nacieron en un hogar funcional? Muy pocos. Fíjese que la mayoría de los hogares de hoy son disfuncionales, son hogares completamente rotos. La mayoría son hijos del divorcio, o hijos de la fornicación, o hijos de la confusión. Muchos no conocen ni sus papás o su mamá, muchos ni sus padres, porque fueron entregados a un orfanato desde chiquitos. Y así vivimos circunstancias en este mundo hoy que son absurdas. No porque sean nuevas, porque toda la vida hubo divorcios, toda la vida hubo huérfanos, toda la vida hubo eso. Lo que pasa es que hoy es masivo, absolutamente masivo. Si usted va a cualquier parroquia, entrevista a 100 personas, va a encontrar más de 50 personas vienen de hogares disfuncionales, con toda facilidad. ¿Se sorprendería usted si el 50% viene de un hogar que fue bien formado, que crecieron con la salud espiritual, con la obediencia a Dios? Se sorprendería. Es increíble el desbalance en que nos encontramos moral, sin valores, sin principios, y es toda la pérdida del sentido real de la comunidad. Lo hemos perdido. Y por eso Dios nos llama a que nosotros rescatemos lo que se ha perdido. ¿Y cómo se rescata lo que se ha perdido? Nosotros organizándonos, cambiando nuestra vida, siendo ejemplo en la comunidad, sin juzgar a nadie, sin quejarnos por lo que los demás han dejado de hacer, sino haciendo nosotros lo que tenemos que hacer. Porque yo no puedo recoger basura maldiciendo a los que la botaron. Eso no es servicio. Yo tengo que recoger basura con amor y no agotarme de recogerla, sino recogerla con amor para darle ejemplo a los que no recogen. Y seguramente que los que no recogen la basura que botaron al suelo, de pronto son inconscientes de que yo se la recojo. Pero la oración y la entrega del amor al trabajo incondicional es lo único que puede cambiar el corazón de los demás. Lo único, porque de lo contrario, mi trabajo condicional, interesado, solamente puede terminar en resentimiento, porque voy a terminar con que nadie apreció lo que hice y me voy a enfurecer, y entonces voy a terminar odiando a todos los que no me apreciaron. Y esto es lo que sucede cuando el hombre no tiene un sentido de comunidad. Coloquémonos en una comunidad parroquial, por ejemplo, aquí en la Renovación de esta ciudad de Somerton, y usted pertenece a esta comunidad y usted viene a la comunidad y tiene un ministerio y a usted le confiaron una cosa, le confiaron otra, o no le han confiado nada, simplemente usted es un miembro de la comunidad y está allí siendo parte de esa comunidad. Es igual de importante que el que sirve, porque lo importante de la comunidad es traer su vida a la comunidad, porque Dios a través de su vida hace maravillas. Miren que en una oportunidad el Señor me mostró a mí en una parroquia en Ohio. Fui invitado por internet. Muchas veces yo ni siquiera sé la gente que me llama. Yo lo único que hago es chequear algunas cosas, mando las credenciales de mi obispo y todo eso, y luego llego a esas parroquias y no sé en qué andan. Y cuando llegué allí, en oración en el Santísimo, yo me di cuenta que estaba en una situación complicada. Las personas que me invitaron eran dos laicos que eran totalmente perseguidos y despreciados por toda la parroquia. Esos fueron los que me invitaron. No sé cómo el párroco aceptó que yo fuera, porque no me había chequeado muy bien el internet seguramente. Entonces, cuando yo llegué allí y hablé a esa congregación, pues hubo toda clase de situaciones horribles, porque esa iglesia estaba patas arriba, como dicen. Ustedes no sí pueden imaginar lo que estaba pasando en esa iglesia. Estaban haciendo yoga, reiki, habían cosas horribles de magia, de toda clase de cosas, y lo hacían los mismos parroquianos y el sacerdote. Todo el mundo estaba perdido ahí, y habían unas pocas personas fieles que fueron las que me llevaron. Y claro, cuando yo prediqué como yo predico, pues se armó un problema grave con el sacerdote y con toda la comunidad. Ya me decían fanático, ya lo que ustedes puedan decir. Bueno, eso yo estoy acostumbrado, yo no tenía ningún problema con eso. Ahora, cuando estaba yo predicando la primera charla, que fueron 2 charlas esa noche, en la primera charla el Señor me mostró en la última banca de la iglesia, así atrás, había una señora y me dijo, esa señora es la que mantiene todo el equilibrio de esa parroquia. O sea, la ira de Dios no había caído sobre esa parroquia por esa señora, una sola
una sola persona. Y esa señora era la más ignorada, la menos no se notaba en la iglesia. Nadie ni sabía mucho de ella. Yo hice una que otra pregunta por ahí sondeando, y esa señora era una señora de ahí, de la ciudad, todos los días en la iglesia, pero nunca la tuvieron en cuenta, para nada, no pertenecía a nada porque no la invitaban ni la dejaban. Ahí estaba, y era el santo de la iglesia, esa persona. Ahí estaba descansando toda la gracia de Dios sobre esa persona, y por esa persona no se quemaba toda esa iglesia, porque eso es, así se sostiene la ira de Dios, en un justo, un solo justo. Y de ahí tiene que venir el sentido verdadero del cambio. Esa señora fue la que oró para que yo fuera, y dos señoras que le ayudaban a ella, pero que eran un poco menos comprometidas que ella, fueron las que me invitaron. Pero la fuerza de oración que me llevó allá fue la de esa señora, y así fue como el Señor me lo mostró. Entonces, el llamado de Dios en la comunidad es hacer esa señora. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ser esa señora. Tenemos que ser aquel que intercede, aquel que ama, y en el silencio de su parroquia hace todos los milagros que Dios trae a través de ella. Eso no quiere decir que nosotros vamos a estar inactivos y no vamos a estar metidos en ningún ministerio. No estoy tratando de decir eso, pero estoy tratando de decir de que nosotros tenemos que convertirnos en esos miembros de la comunidad que traen el corazón, que no traen ninguna otra pretensión, solo un corazón inmenso, un corazón grandísimo. Lo que debe caminar es el corazón por dentro de esta comunidad. Mi corazón llegó acá a amar, a perdonar, a servir, a esperar con paciencia todo, a aceptar todo con paciencia, a perdonar, porque en eso está el sentido del servicio, perdón. Porque si yo perdono los defectos de los demás, los puedo servir con amor. Pero si yo estoy seleccionando mi servicio y solo sirvo a aquellos que me caen bien, a aquellos que me adulan, a aquellos que me aprueban, y a eso los sirvo con amor y corro por ellos, y a los demás no corro por ellos porque no me quieren, me rechazan, parece que no les caigo bien, entonces a esos no les sirvo, a esos no los amo, a esos no les pongo atención, pues no sirvo para nada. Porque qué tal que así fuera el servicio de la Eucaristía, que el Señor se les escondiera a algunos y se les diera a otros. Sería terrible, porque Dios no hace acepción de personas, y mucho menos nosotros. No podemos hacer eso si vamos a ser como Cristo, que debemos todos convertirnos en Cristo, y esa es nuestra llamada. Nuestra llamada es a cristificarnos, es la llamada de cada uno de nosotros. Miren que la iglesia tiene un ejemplo precioso de lo que es el último movimiento de la vida. Ustedes saben que solo la Iglesia Católica puede presentar un cuerpo incorrupto. Ustedes nunca oirán de que ninguna otra iglesia en el mundo, ninguna otra religión puede presentar un cuerpo incorrupto. Podrán presentar momias como los egipcios, pero un cuerpo incorrupto, ninguno. Hace poquito estaba yo en San Giovanni Rotondo viendo el cuerpo del Padre Pío, ahí completamente incorrupto, que lo tenían exhibido. Perfecto su piel, todo perfecto, como si estuviera dormido en ese momento. Él que era estigmatizado cuando murió, se le desaparecieron sus estigmas y estaba perfecto allí. Nadie puede presentar un cuerpo incorrupto sino la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Porque miren que esa sangre y ese cuerpo de Cristo que nos tomamos en la Eucaristía llega a purificar el cuerpo impuro de nosotros, hasta el punto de que queda incorrupto. Ustedes se pueden imaginar el milagro que eso es, tan grande. Hay cuerpos incorruptos que tienen casi 2000 años en la iglesia, que los tienen en Roma, en Tierra Santa, en varios lugares los he visto en Italia, cuerpos de 1900 años de estar incorruptos, y ahí están intactos, como si estuvieran dormidos. Entonces, nosotros no podemos dejar pasar por alto esto, porque estas son enseñanzas que Dios nos da. ¿De dónde sale la incorrupción? De la Eucaristía, de ahí viene, de la Eucaristía. Entonces la vida en comunidad es entender los misterios de nuestra fe. Si nosotros entendemos los misterios de nuestra fe, sabemos a qué pertenecemos
y sobre qué vivimos, y qué es lo que nos alimenta, y qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos da la fortaleza para vivir. ¿De dónde sacamos esa fuerza? No la sacamos de seres humanos, no la sacamos del sacerdote, no la sacamos de absolutamente ningún concepto ideológico, filosófico, lo sacamos de la vida y muerte del Señor. Porque en esa resurrección de Jesús está la vida y la Eucaristía. Ahí es donde está el misterio. El misterio es que Dios se hizo criatura, que vino a que nosotros aprendiéramos a vivir como hombres perfectos, imitándolo a Él. Él se hizo criatura y dijo, miren, he venido, yo soy Dios, y he venido a caminar con ustedes para enseñarles cómo ser hombres perfectos. Porque Dios no pudo hacer eso con los hebreos en el desierto, en el Éxodo. ¿Cuánto no les enseñó? No pudieron obedecerle. No pudieron obedecerle. Por más que hizo Dios, más milagros que los que vieron los hebreos en esos 40 años, no los ha visto nadie ni los verá. Todo lo que hizo, acuérdense de las maravillas. Era una roca de la que emanaba agua. Era una nube que los seguía y los guiaba. Maná que caía del cielo, codornices. Cuando se cansaron de comer maná, les cayeron codornices. Imagínense ustedes, cuántas otras cosas no hizo Moisés, que el Señor a través de Moisés hizo. Maravillas, cosas extraordinarias que nunca se han vuelto a ver. Y esto lo hizo todo Dios. Sin embargo, no fue suficiente, no obedecieron. Pues para no ir muy lejos, mire lo que pasó con Jesús. Todo lo que hizo Dios mismo hecho hombre y todavía no lo obedecían. Entonces el Señor se hace hombre y dice, miren todo lo que yo voy a hacer. Quiero que me imiten a mí para que puedan llegar a donde yo los voy a llevar. Para donde yo me voy, que es de donde vine. Allá los voy a invitar. Pero para poder llegar allá, tienen que seguirme. Entonces el cristianismo más común de hoy es seguir a Jesús hasta la última cena. Pretender saltarse el Calvario y aparecer en la resurrección. Ese es el cristianismo más popular. ¿Cuál es el cristianismo más popular de hoy? Jesús me salvó, aleluya, con su sangre me selló y ya pagó por todos. Y todo el pueblo grita, aleluya. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el Calvario? Se lo saltaron. O sea, Jesús tiene amigos increíbles hasta la última cena. Se pierden y aparecen en la resurrección. O sea, nosotros, para poder ser comunidad de verdad, tenemos que caminar con Cristo, pero por todos los lados que caminó. Porque tenemos que imitarlo a Él, no solamente hasta la última cena y en la resurrección. Hay que imitarlo a Él en el Calvario también. Hay que caminar con la cruz a cuestas. Y nos toca hacer eso a cada uno de nosotros. No podemos vivir un cristianismo híbrido plástico, sino que tenemos que vivir un cristianismo verdadero que se consuma en el sacrificio. O sea, cada uno de nosotros debemos convertirnos en un Cristo. Y para que nos cristifiquemos tenemos que vivir el Calvario. Lo tenemos que vivir. No hay de otra forma. ¿Y cuál es el Calvario nuestro? ¿Cómo se describe eso? El Calvario nuestro es todos los tormentos que trae, los sacrificios que producen, el no pelear por territorios humanos y entregarle todo a Dios, para que nuestros malos hábitos, nuestra impaciencia, intolerancia, el no entender las cosas, no se convierta en obstáculo de nuestra santificación y le podamos entregar todo eso a Dios para que nosotros podamos edificarnos en su amor, sacrificándonos, y así cargamos la cruz de esta vida con el Señor en silencio, sin quejarnos, sin volvernos víctimas, sin culpar a nadie, sin acusar a nadie, sin estar todo el día llorando por allí las miserias de esta vida, sino cargando esa cruz en silencio con el Señor. Ese es el verdadero miembro de la comunidad, es el que lleva la cruz con amor. Ese, no el que viene a desparramar las cruces por toda parte. Hay gente que se levanta con un dolor de cabeza y toda la ciudad sabe, todas, porque no se lo pueden guardar para sí mismos. Hay personas que manipulan a la familia entera con una enfermedad. Oh sí, están enfermos y toda la familia queda enferma, porque todos tienen que ver con esa enfermedad. Hay personas que tienen un problema económico y toda la familia paga por eso, porque se convierten en la víctima cuando la mayoría de las veces fueron malas decisiones, irresponsabilidades, lo que usted quiera. No todas las veces es eso, pero es muy típico. Entonces, el llevar la cruz en silencio para ser un verdadero miembro de la comunidad
es asumir la vida en el silencio de la cruz y cargarla con el Señor. Ese es el camino de la cristificación, único camino. Miren, Jesús, que debía ser consolado, consoló. Esas mujeres de Jerusalén que llegaron ahí a llorar y a decirle, digo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, intercedan por sus hijos. Es como decir, Él consoló, Él exhortó, Él advirtió y Él debía ser consolado. Eso es lo que sucede con nosotros. Miren, uno cuando vive esta vida con el amor de Dios, no se queja. No vive sacando la llaga para mostrársela a los otros, como esos pordioseros astutos que hay en la calle, que se abren la llaga para pedir así. Eso no es. La llaga la llevamos guardada, la llevamos escondida. Por eso el Evangelio dice, cuando ayunes, ese día es cuando mejor te debes vestir y cuando más te debes perfumar, para no aparecer como un cadáver, para mostrarle a todos que estás ayunando, ¿no? Cuando estés contento como si no estuvieras. Cuando estés así, como si no estuviera. Esa es la enseñanza del Evangelio. O sea, nunca pretender, nunca venir con una bandera izada. Estoy ayunando, por eso estoy tan pálido. O sea, estoy haciendo tal cosa. No, estoy feliz. Claro, uno tiene que vivir todos los estados de la vida, pero nunca puede dejar que esos estados de la vida se lo tomen. Porque uno no puede ser los estados de la vida. Los estados de la vida deben estar en uno, pero uno no en ellos. Y eso hay que entenderlo bien. Yo no puedo ser esclavo de mis deseos. Yo no puedo ser esclavo de mis posesiones materiales. Yo no puedo ser esclavo de mis metas, de mis ideas. No puedo ser esclavo de las criaturas humanas. No puedo darle poder a los seres humanos. Como decía yo ayer, una persona que le dé poder a una criatura humana para que le maneje su felicidad o su miseria, es una persona que no vive en Dios, porque es un idólatra, está adorando criaturas humanas. Si un ser humano tiene el poder para quitarme la paz, lo estoy adorando, porque solamente Dios es el poder. Las criaturas no tienen por qué tener ese poder sobre mi vida. Entonces, el verdadero sentido de la comunidad es yo venir no a vivir en el respeto humano. O sea, uno viene a una comunidad y está asegurándose de no cometer ningún error, para no quedar mal, para que no lo ridiculicen y de pronto hasta lo echen de la comunidad. Tiene que cuidarse de ser amigo de aquel que es como el líder, que es como medio bravo y que de pronto es muy difícil. Entonces a ese le tengo que adular y estar seguro que tengo la amistad con ese. Y esta señora aquí, tengo que cuidarme de ella porque si no soy amigo de ella me va a destruir con la lengua. Y el otro no sé qué. Y bueno, y a cada uno lo miro, lo calculo diferente y voy caminando entre la comunidad como si fuera un gato regañado, mirando por todas partes con susto a ver qué es lo que tengo que hacer. Y me voy adaptando a todas esas circunstancias humanas y vivo en la comunidad únicamente con respeto humano. Ese es un miembro inservible. Para nada sirve una persona así en la comunidad, porque vienes a cuidarse, nada más. Viene es a servirse a sí mismo. Viene a asegurarse que no se pare en el dedo de nadie, que no le va a sacudir el bote a nadie, que no vaya a marear a nadie. Eso es lo que viene a hacer, para que todo le salga bien. Pero ese no es el llamado comunitario. El llamado comunitario es a ser la persona que Dios creó. Dios creó una persona totalmente distinta a los demás. Yo no tengo por qué venir aquí a pretender de que todos los demás van a hacer lo que yo quiero o ellos van a hacer lo que yo estoy esperando que hagan. No, y tampoco voy a tratar de complacer a la gente y hacer lo que ellos están esperando de mí. No puedo hacer eso porque eso es la hipocresía y la mediocridad. Por eso en el mundo hoy estamos llenos de gente políticamente correcta, esa es la psicología progresiva que hay hoy. Se llama, esa psicología que tenemos hoy, que es una psicología absurda, promovida por el mismo ateísmo, tenemos que entendernos y estar en armonía los unos con los otros. Y eso todo tiene de verdad, ¿cierto? Pero el problema es que en medio de toda esa nueva era, en medio de todo eso se está comprometiendo la fe, la moral, los valores, todo. Porque entonces yo ya no tengo ningún problema
en asociarme con una pareja de homosexuales que acaban de adoptar un niño. No tengo ningún problema con esta persona que se va a abortar un bebé. No tengo problema con este que usa anticonceptivos. No tengo problema con esta que es feminista y que tiene todo un movimiento espantoso dentro de todas sus filosofías o ideologías aterradoras. Y todas estas cosas las vivo para no sacudirle el bote a nadie, para poder estar con todos en armonía. Eso no es comunidad. Eso es el planeta de la muerte. Eso es lo que se llama una cultura de la destrucción y la decadencia. Nosotros estamos llamados a vivir con sinceridad la vida nuestra, con principios y valores. Yo tengo que vivir con la verdad, y la verdad tiene que estar en mis labios todo el tiempo. Tiene que estar en mis ojos, en mis oídos, en mis pies, en mis manos, en mi estómago. Tiene que estar la verdad. Si no, los intestinos se me acaban, se me rompen. La verdad tiene que estar en todas partes. Yo tengo que tener la verdad arriba, abajo, por debajo, a los lados, en todas partes de mi pensamiento, para poder ser un verdadero miembro de la comunidad. De lo contrario, soy hipócrita, mediocre, tibio, insensato, una persona infiel, una persona que no puede confiar nadie en mí, porque yo soy inservible, porque soy una persona que vivo solo por el respeto humano. ¡Qué horror! Ese es el desperdicio más grande de la vida humana, porque Dios nos creó para ser personas mucho más grandes que eso. Esa es una persona desecrable. Nosotros tenemos que ser seres que son edificios del amor, edificios de la gracia, edificios de la esperanza, edificios de la paciencia, compasión, tolerancia, del perdón. Un edificio santo. Para eso Dios nos llamó a vivir. Ese es el llamado de la vida. Y el llamado de la comunidad es que edificarnos en comunidad, en la santidad, siendo ejemplo, sin ser los acusadores, los calumniadores, los orgullosos, los pretenciosos, los que seleccionan la gente, nada de eso, sino ser esa persona llena de amor que viene a participar con todo el entusiasmo y a entregar todo lo que tiene con un amor incansable, un amor inagotable, un amor que no reclama nada, un amor que jamás se acuerda de lo que da. Porque eso es uno de los graves problemas del espíritu de división en las comunidades, es aquellos que están apuntando todo lo que dan. Porque todo el mundo está endeudado con ellos. Todos le deben. Y un día se les llena la copa ese por todas las deudas que tienen los demás y se destapa con los problemas más graves y a veces hasta terminan con una comunidad, en un arrebato de esos. Por eso, la salud de la comunidad tiene que estar en la búsqueda de una espiritualidad sana. La espiritualidad sana de la comunidad está alrededor del Santísimo Sacramento. Una comunidad que no se reúne alrededor del Santísimo Sacramento se desbarata o se convierte en una secta. Una de las dos. Se convierte en un grupo donde hay 2 o 3 que son los que mangonean a toda la comunidad. Los que los mueven para arriba y para abajo y no dejan que nadie tenga liderazgo sino ellos. Y ahí se acabó todo. Porque en una comunidad donde no se ejercite el ejercicio de cambiar de cabezas para que nadie se crea el más cabezón, entonces eso es importante, circular, porque si no circulamos terminamos pensando que somos mejores que los demás y empezamos a hacer cosas absurdas y abusar la comunidad. Eso es importante. Nosotros tenemos que tener a Cristo como cabeza, nada más. Y a Cristo tenemos que darle la gloria siempre. Y por eso tenemos que asegurarnos de que nunca nosotros vayamos a creer que somos cabeza. Porque no lo somos. Nosotros somos miembros de un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y eso es importante. Entonces, la comunidad, ¿dónde tiene su cabeza? En Cristo. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso, ningún líder de la comunidad, ninguna persona que tenga autoridad en ningún ministerio, en ningún momento se puede caminar como cabeza, porque queda descabezado, por seguro, ¿no? Porque se le aparece la cabeza de verdad y ahí queda descabezado. Tenemos que tener en cuenta que hay que mantener ese espíritu de humildad en todo momento. Yo tengo que reconocer quién soy y darme cuenta que soy un miembro del cuerpo. Miembro honorable, porque nosotros tenemos que darle honra a lo que somos nosotros. Somos nada sin Dios, pero si Dios está en nosotros, tenemos la honra de ser de Dios y de que Dios vive en nosotros y de que toda nuestra vida está al servicio de Él. Por lo tanto, podemos caminar con esa dignidad
de saber que somos hijos de Dios y le obedecemos y que llevamos ese tesoro en nosotros y caminamos con esa seguridad de que Dios habita en mí por mi obediencia y de que yo solo busco que Dios habite en mí para que pueda inspirar a todos los demás que todavía no lo tienen o no lo han querido recibir. Y esto es el verdadero sentido de la comunidad en un corazón que está entregado a Dios. Es ese ejemplo que nosotros vamos a dar. Porque no se trata de cuánto sé yo, cuántos títulos tengo, cuánto he leído, cuántos años llevo en la comunidad, cuántas maravillas Dios ha hecho a través de mí. Eso no tiene valor, no importa. Lo que importa es qué hay en mi corazón. Eso es lo que importa. El corazón. Cuando lleguemos ante el Señor no me va a preguntar cuántas veces recé el rosario, cuántas veces lo alabé, cuántas veces... No, Él me va a decir, muéstrame ese corazón. Eso es lo que va a ver. Muéstrame ese corazón. Ahí es donde está la verdad. La verdad está, ¿qué ha pasado con todo lo que has hecho? Muéstrame el corazón. Ahí es donde está la respuesta. En el corazón está la respuesta. ¿Usted cuánto tiempo lleva en la comunidad? 20 años. Muéstrame el corazón. Muéstramelo. Ahí es donde está lo único que importa en esta vida. El corazón. ¿Qué hay en ese corazón? Si ese corazón está maleado, endurecido, lleno de toda clase de huellas, ¿qué se gana usted con haber estado 20 años en una comunidad si tiene 20 años de resentimientos? ¿De qué le sirvió? Lo acabó de condenar la comunidad. Le sirvió de corrupción en vez de santificación. ¿Y cuántas veces no pasa eso, que alguien está en la parroquia y lo único que hace es enfurecerse por todo lo que pasa en la parroquia? Porque vive pendiente de todos los pecados de los demás. Y eso lo llena de ira, de rabia, y solamente tiene protestas en su lengua porque todo lo que ve es el mal que hay en la iglesia. Cuando nosotros vivimos con una lupa, mirando de todos los pecados de los demás, lo que estamos haciendo es entorpeciendo nuestra santidad. Porque la santidad mía comienza cuando yo volteo la lupa hacia mí. Ese es el momento. Por eso el Evangelio dice, no te fijes en la paja que tiene el ojo del vecino, sino en esa columna que tiene el tuyo. Y ahí es donde debemos tener los ojos puestos nosotros para tener caridad y compasión. Un verdadero miembro de la comunidad es aquel que verdaderamente se concentra en mejorarse como persona. Ese es el verdadero miembro de la comunidad, que está solo preocupado de cambiar su corazón. Primero que todos los otros corazones. Está tan ocupado en eso que no tiene tiempo de mirarle los defectos a los demás, porque está metido en los suyos. Y eso es lo importante. Yo tengo que buscar la superación personal hacia la santidad, mi santificación, antes que cualquier cosa. Ese es el miembro más importante de la comunidad. Los demás son inservibles, porque los demás son un obstáculo a la santidad de todo el mundo, porque están a toda hora criticando, juzgando, están mirando la caída de todos, los defectos de todos, todo lo malo de todo el mundo. Ahí no hay crecimiento espiritual. Entonces la vida en comunidad está en buscar mi santificación, y así siempre vendré a servir, porque lo que traigo es mi corazón. No traigo mis intereses, no traigo mis miedos, no traigo mis inseguridades, tampoco traigo mis quejas, tampoco traigo mis tragedias, solamente traigo mi amor al servicio a Dios. Y que de paso, sirviendo a Dios con tanto amor, estoy sirviendo a toda la iglesia. Porque al servir a Dios le sirvo a todos. Nosotros sabemos que Dios no quiere nada para Él, Él lo tiene todo, pero todo lo que yo le doy a Dios, lo reparte entre todos. Acuérdense de la parábola de los talentos, ese rey que le dejó a cada uno determinada cantidad. Cuando el rey todavía no era rey, cuando regresó coronado, ¿qué hizo? Al que tenía enterrado el talento, se lo quitó y se lo dio al que más tenía. Y todos protestaron. ¿Pero qué? ¿Eso no es injusto? Lo que pasa es que el justo y el fiel recibirá mucho más. En cambio, el infiel se le va a quitar todo, y hasta lo que no tenía se le quita. Todo. Y así es. No se puede confiar en él. Y se le quitan todos los derechos. Y esto es lo que Dios hace. Así vive la realidad espiritual de nuestra vida en nuestro corazón, en nuestro caminar diario. Uno tiene que tener una conciencia muy centrada en lo que está haciendo consigo mismo y dejar de mirar el pecado de los otros. De la única manera que yo puedo ser un miembro honorable de mi comunidad es cuando yo honro el trabajo de mi santidad.
Ese es el momento. Lo contrario, soy una deshonra en la comunidad, porque soy el obstáculo del crecimiento de todos los demás, porque soy un chismoso, porque soy una persona que juzga a todos los demás, porque soy una persona que espera y condiciona todo lo que da, porque soy una persona que viene a quejarme, a abrir mis llagas, a esperar que los otros me curen, todo eso. Y en cambio, el verdadero miembro de la comunidad viene en ese silencio del amor, un silencio del amor, donde viene crucificado ya y no viene a quejarse, a nadie le muestra las heridas, sino que viene con ese silencio del amor de Dios. Lo máximo que hace una persona que es santa y que vive en comunidad es, en un momento de dificultad, pedir oración, pero no sentarse media hora a describir la tragedia. Es que a las 7 llegaron, le trae, hicieron. No, porque una persona que tenga amor, lo único que dice es: ora por mí, que estoy en un momento difícil. Ya, se acabó. No hay necesidad de más, porque eso es todo lo que tenemos que hacer. A no ser de que estemos pidiendo consejo a una persona que tiene ese don de consejo y me puede aconsejar en una situación específica, y ahí le cuento todo. Pero yo no puedo llegar en la comunidad como una trompeta, abrir mis llagas y ponerle mi cruz a toda la comunidad entera. Eso no es, porque el Señor no dijo: para que encuentre la salvación debes cumplir los mandamientos, cargar tu cruz, repartirla entre todos y seguirme, ¿sí? Eso no dijo el Señor. Él dijo: levanta tu cruz y sígueme, no repártela con todos. Entonces hay personas que la reparten con todo el mundo. No pueden guardarse nada, porque todos tienen que cargar mi dolor, todos tienen que cargar mi tragedia, todos tienen que cargar mis dificultades. Eso no sirve para nada, esos son dolores desperdiciados. Porque si usted quiere estar en la cruz con el Señor, haga lo que Él hizo, crucifíquese ahí y entréguelo todo a esa cruz. Y deje que lo escupan, que lo claven, que lo pongan corona de espinas, que lo apuñalen. Deje que le hagan, que lo desprecien, que lo calumnien. Muera a usted mismo, y en vez de odiar, ame y perdone. Y eso es lo que tiene que hacer. Ese es el llamado del cristiano, acostarse en ese madero. Si uno no logra hacer eso, no ande en nada. Por mucho que usted pretenda ser de Dios, hacer esto y aquello, de nada le sirve. Porque usted no ha crecido como ser espiritual. Usted sigue siendo una persona de la carne, que viene a la comunidad, hace cosas religiosas, actúa religiosamente, y inclusive pasan hasta cosas extraordinarias, pero de nada le sirve, porque su corazón sigue igual. Un corazón que sigue maleado. Pues para terminar, le voy a pedir al Señor su palabra para que cierre toda esta reflexión de estos días. Y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 12, desde el versículo 1, y dice: martirio de Santiago, prisión de Pedro. Por este mismo tiempo el rey Herodes se puso a perseguir a algunos de la iglesia. Primeramente hizo degollar a Santiago, hermano de Juan. Después, viendo que esto agradaba a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Habiendo pues logrado prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de soldados, de a 4 hombres cada piquete. Con él designó de presentarlo al pueblo y ajusticiarlo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba así custodiado en la cárcel, la iglesia incesantemente hacía oración a Dios por él. Mas cuando iba ya Herodes a presentarlo al público, aquella misma noche estaba durmiendo Pedro en medio de los soldados, atado a ellos con 2 cadenas, y las guardias ante la puerta de la cárcel haciendo centinela. Cuando de repente apareció un ángel del Señor, cuya luz llenó de resplandor toda la pieza, y tocando a Pedro en el lado lo despertó diciendo: levántate presto. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Díjole asimismo el ángel: ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Hízolo así, y díjole más: toma tu capa y sígueme. Salió pues y lo iba siguiendo. Bien que no creía ser realidad lo que hacía el ángel. Antes se imaginaba que era un sueño lo que veía. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos por ella, caminaron hasta lo último de la calle, y súbitamente desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo:
Ahora sí que conozco que el Señor verdaderamente ha enviado a su ángel, y librándome de las manos de Herodes y de la expectación de todo el pueblo judío. Y habiendo pensado lo que haría, se encaminó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados en oración. Habiendo pues llamando al postigo de la puerta, una doncella llamada Rode salió a observar quién era, y conocía la voz de Pedro. Fue tanto su gozo que en lugar de abrir, corrió adelante con la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dijéronle: tú estás loca. Mas ella afirmaba que era cierto lo que decía. Ellos dijeron entonces: sin duda será su ángel. Pedro, entre tanto, proseguía llamando a la puerta. Abriendo por último lo vieron y quedaron asombrados. Mas Pedro, haciéndoles señas con la mano para que callasen, contóles cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: haced saber esto a Santiago y a los hermanos. Y partiendo de allí se retiró a otra parte. Palabra de Dios. Pues mire que el Señor nos da una señal perfecta de lo que es la comunidad, la oración en comunidad, el reunirse a interceder. Todo esto está plasmado en esta palabra. Y cómo el Señor hace cosas maravillosas a través de nosotros. El misterio de su pedagogía. A un apóstol lo dejó degollar y al otro lo preservó, porque tenía un plan diferente con cada uno. Y uno diría: ¿cómo es posible que un hijo de Dios que está escogido de una forma tan increíble como un apóstol como Santiago lo dejen decapitar en esa forma? Pues es que no es acerca de este cuerpo físico, es acerca de la eternidad. Ese apóstol no se murió, entró a la verdadera vida, y Dios dispuso de su cuerpo en esa forma como ejemplo de nosotros y como sacrificio para la iglesia. Y así fue el sacrificio de todos los mártires, y será hasta que Jesús regrese. Entonces, nunca podemos asombrarnos por las decisiones que Dios toma con este cuerpo físico, porque Él dispone de él como Él quiere. Y a veces lo dispone en forma absurda. Si les parece más absurdo que eso, la decapitada de un apóstol del tamaño de Santiago, la crucifixión de Pedro, que lo crucifican también, de Pablo, que lo decapitan, de todos los apóstoles que fueron mártires con excepción de Juan. Entonces, esto nos da una lección muy grande a nosotros. Dios tiene una pedagogía misteriosa, y por eso no podemos asombrarnos de las vicisitudes de esta vida. No podemos esperar de que porque somos hijos de Dios y somos fieles a Dios, entonces vamos a vivir sobre un colchón de rosas. Eso no es así. Nosotros vivimos un misterio. La vida terrenal es transitoria y el cuerpo físico es transitorio también. Pero tenemos un alma que es eterna, que no morirá, y que Dios nos llama a alimentarla para que trascendamos la vida material y entremos a la gloria de Dios con toda la magnitud que Él nos proveyó, con las armas que nos está dando en este momento. Porque nos está dando las armas del Espíritu, nos está dando nuestras formas de santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Sacrificándonos nosotros y haciendo todo por el amor al prójimo. Esa es la única manera en que nos vamos a llenar del amor de Dios. Entonces, la verdadera vida en comunidad es amar al prójimo incondicionalmente. Amén. Gracias. Dime, ¿dónde vives? ¿Dónde